allin taruraywan munay inca ñujanchis causa. Les decía, hermanitos, hermanas, buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros juntos y con afecto, con cariño, con amor, incas viviremos siempre. Nosotros juntos, haciendo bien las cosas, con afecto, incas existiremos siempre. José María Arguedas nos explicaba que la palabra inca no significaba solamente jefe supremo, líder, sino también la parte esencial del ser, lo fundamental de cada uno, de todos juntos. Estuve releyendo mi ponencia, el resumen de mi ponencia, y allí encontré en la parte final el por qué yo estoy usando ahora algunas herramientas del estructuralismo de Levi Strauss o de la filosofía rebelde de Nietzsche y también de Carlos Marx. Y dice textualmente: este paralelismo nos puede ayudar a explicar en occidental las categorías del pensamiento andino. He escuchado con bastante pena ayer mucho pesimismo sobre nuestro pensamiento, que no hay, que no existe, que no tenemos interés. Parece que estuviéramos viviendo en otro planeta. Actualmente Bolivia está gobernada por una fuerza proindígena, en donde los indígenas participan pluralmente. Igualmente, el proceso se desarrolla en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú mismo, aunque muy oculto, porque en el Perú existe un grupo gobernante, una clase criolla que está sujetando fuertemente el Estado, un Estado despótico, criollo despótico desde la República, que ha fundamentado y ha realizado un doble colonialismo, un hipercolonialismo. Y vamos a ver por qué. Pero fundamentalmente quiero referirme al pensamiento nuestro, al pensamiento andino-amazónico, que yo creo que no se tiene por qué llamar a la sociedad boliviana moderna, ni siquiera occidental. La sociedad boliviana es una sociedad andino-amazónica, por naturaleza, por mayoría, si se puede definir por mayoría, aunque las votaciones que vienen van a demostrar cuán mayoría somos. Y también en Ecuador y también en el Perú. Ya las cosas han cambiado, démonos cuenta. Ahora tenemos que asumir, no una filosofía, y eso lo voy a aclarar también, sino un pensamiento nuestro. En Puquina se dice Ilayninchis, o sea, la luz de nuestro conocimiento, la luz de nuestro cerebro, la luz de nuestra mente. ¿Por qué buscar otras palabras? No vale la pena discutir si tenemos o no tenemos filosofía o qué sé yo. Son cavilaciones de criollos que todavía no pueden ser anticolonialistas y que deben definirse como anticolonialistas, porque así van a aceptar su identidad criolla, occidental, y van a declararse también anticolonialistas, o sea, proindígenas. Y si existe mestizaje, muy bien, los reconocemos también a los mestizos. Creemos de que tienen todo el derecho de desarrollar algo nuevo, si es que pueden, porque hasta ahora yo no he leído nada mestizo, absolutamente nada.
es un servilismo a Occidente absoluto, es un arrastrarse con Occidente. Aunque suene duro, deben definir una filosofía latinoamericana anticolonialista, que esté con nosotros los indígenas. Nosotros no queremos excluir a nadie, nosotros buscamos sociedades plurales. Por eso la Constitución define a Bolivia como una república plurinacional, conquista de la lucha de nuestros pueblos. ¿Por qué usar pues a Levi Strauss, a Nietzsche, a Marx? Nos dicen algunas categorías que tienen y que podemos usarlas para explicar nuestros conceptos. Yo he tenido que alterar totalmente mi ponencia porque pedí un proyector multimedia para mostrarles a ustedes imágenes de nuestra filosofía, si se quiere llamar así, a nuestro pensamiento profundo, porque ya lo estamos también lo estamos metabolizando. Y es cierto que usamos la palabra filosofía andina en algunas ocasiones solamente, pero sabemos cuándo lo usamos. Pero no podemos definir nuestro pensamiento con filosofía. Es más, yo creo que la filosofía es la principal arma de Occidente, antes que la bomba atómica actualmente, antiguamente, antes que las falanges griegas o romanas. La filosofía occidental es su principal arma de dominio, es enseñarnos a los pueblos diferentes a pensar como ellos, a ser como ellos, a convertirnos en uno de ellos. Y eso, los pueblos que están más allá de esa civilización, no lo vamos a permitir jamás. Por lo menos los libertarios, los que luchamos por nuestra libertad, por nuestra independencia. Ni siquiera a nivel mental, porque el colonialismo mental es pues el arma que usa el occidental, y eso se llama filosofía. Y vamos a ver por qué. Levi Strauss dice que los mitos y los tótems se pueden armar y desarmar para explicarnos las cosas. Dice además de que todos los pueblos, todos los seres humanos hemos pensado siempre bien, igual, y relata unos cuantos mitos que yo también voy a usar acá para explicar cuál es nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento profundo. ¿Por qué no decir que la razón es un mito más? La razón occidental, la única razón que existe. ¿Por qué no decir que es un mito muy sofisticado, muy profundo, muy complicado, sí, pero mito, finalmente? Yo no tengo mucho tiempo para explicar esto. Voy a hacer un resumen, una síntesis. Si nosotros buscamos cualquier diccionario de filosofía y buscamos qué significa la palabra razón, vamos a ver de que es un sinónimo de logos y finalmente un sinónimo de Cristo, que como Dios único y verdadero, según Occidente cristiano, lógicamente, es el único Dios verdadero, la unidad, la verdad, el bien, el que monopoliza todos los valores como el amor, etcétera, etcétera.
aquella unidad contra la que se tiró de frente Nietzsche y hasta llegó en una de sus novelas filosóficas a matar a Dios. ¿Y lo mató quién? El más feo de los hombres. Este mito del Dios único y verdadero, que nos ha causado tantos problemas acá y que nos sigue causando tantos problemas, lo podemos también desarmar y armar para explicarnos nuestra sabiduría, nuestro pensamiento profundo. Y así podemos leer a algunos autores como Arendt, Agamben, Foucault mismo, que nos hablan de esta forma de asumirse seres humanos conscientes, razonables, racionales. En la Grecia antigua habían dos términos que designaban la vida: zoe y bios. Zoe era la vida llana, la vida nuda, como dice Agamben, y bios es la vida que asume el ser humano cuando asume el buen vivir o el vivir bien, y aclara que es el vivir para el bien. No es como el sumas causa y nuestro, o el año causa o el sumas camaña, que es otra cosa diferente. Sigamos con los griegos. El bios asume el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y no solamente el placer y el dolor, y la conciencia del bien y del mal es una opción, es una elección. El ser humano en esa parte del mundo asume el bien y el mal, y lógicamente prefieren seguir el bien muchos y otros el mal. Pero como en esta asunción del bien y del mal se crea el hombre mismo, el bios, la polis, el logos, la razón. Esa es la razón que quieren que nosotros aceptemos, los pueblos diferentes. Pero en este asumirse, en este crearse humanos, políticos, hay dos excepciones. Y eso ya no es de ningún autor, es nuestra crítica como andino-amazónicos. Hay dos excepciones, o sea, exceptúan dos cosas muy importantes. Primero, excluyen a los otros diferentes, o sea, los bárbaros. Y cuando los cogen, cuando los guerrean y los derrotan, los vuelven esclavos. Pero también hay una parte de esa sociedad interna de Grecia que asume una especie de esclavitud muy extraña, que es la mujer. Es excluida también de la ciudadanía, de la polis. Y con eso, el hombre griego, después occidental, está excluyendo lo fundamental en su vida, que es el aprendizaje del amor, de la ternura, del cariño, del afecto. Uno en su primera infancia y en su vida intrauterina aprende pues el afecto humano, y no lo aprende teóricamente, lo aprende en leche, lo aprende en leche materna, lo aprende en sangre. Por el ombligo uno recibe la sangre caliente de la madre y aprende lo que es el afecto humano. Y la segunda exclusión que hace el ser humano occidental
cuando se asume ser humano, ese tipo de ser humano, la segunda exclusión es precisamente la del afecto, la de la emoción, la de la pasión. Cuando asume el logos, asume la razón mental, intelectiva, lógica, y excluye lo que los griegos llamaban el timos, la pasión, lo que llamamos acá más o menos el munay, que no se puede traducir, pero más o menos es eso. Lo excluye simplemente del conocimiento. ¿Y qué queda? ¿No hay un conocimiento acaso emotivo, emocional? No, el conocimiento es mental, es intelectivo, es lógico, es racional. En eso nos diferenciamos de los animales. O sea, la emoción humana, el sentimiento, la pasión humana, debe ser igual a los animales, pues. Acá en el mundo andino, nosotros conservamos un conocimiento de equilibrio entre el Muna y el Yachay, entre el Hanan Pacha y el Uku Pacha. La síntesis, más o menos también, de esa correlación, de esa suerte de ciclicidad entre el Muna y el Yachay, es lo que nos da el equilibrio en el Jai Pacha, el equilibrio del Ruay, del hacer las cosas bien, el hacer, la plena existencia, suma existencia, la suma causa. Por eso los incas son brillantes, por eso los incas somos brillantes. Por eso también el Illaininchis, la luz de nuestro conocimiento, la luz de nuestro cerebro. Yo tenía acá para mostrarles unas imágenes. Ayer escuché de un ponente, disculpen ustedes la palabra, una salvajada, y la voy a explicar por qué. Escuché que no podíamos nosotros, o no deberíamos nosotros hablar aquí cerca de Tiahuanaco, cerca del Titicaca, acá en Bolivia, en el Collasuyo, que no deberíamos hablar de esas ridiculeces de Manco Cápac y Mama Oglio, aunque no dijo Mama Oglio, porque su conciencia occidental excluye pues a la mujer, dijo solamente Manco Cápac. Déjense de ridiculeces, así dijo, ¿no? ¿Alguien lo escuchó? ¿Y quién diablos nos va a venir a nosotros a decir aquí en nuestra tierra que no hablemos de nuestros padres ancestrales, de nuestras cosas sagradas, de nuestra sabiduría? ¿Quién nos va a venir a decir que son ridiculeces? Por eso yo les quería mostrar las ridiculeces de Manco Cápac o Malcu Cápac y Mama Oglio o Mama Aglia en imágenes. Nos habló también ese ponente que más que diablo predicador, más parecía un mono aullador, aplicando un racismo subliminal sobre nosotros, queriéndonos callar la boca, queriéndonos cortar la lengua, queriéndonos decir que vamos a ser ridículos hablando de nosotros, de nuestro ancestro. Quería mostrarles unas imágenes de esas ridiculeces, la gran proeza del Capañán, pero no como camino de a pie, sino como ruta de sabiduría. Eso yo lo he explicado en mi libro Capañán, la ruta inca de sabiduría, y les quería mostrar las proezas de Manco Cápac y Mama Oglio.
una recta sobre el mapa que une Cajamarca con Potosí y que pasa por Huánuco, Pampa, por Cusco, por Tiahuanaco, por Oruro y llega a Potosí y sigue hacia abajo. Y es una recta que está en 45 grados al eje norte-sur. No la descubrí yo, la descubrió una extranjera peruana, que se hizo peruana, que quiso mucho al Perú, María Chote, holandesa, peruana, matemática. Una recta sobre la que quedan nuestras ciudades sagradas y una recta que queda en 45 grados al eje norte-sur. Quería mostrarles una foto satelital de esto, porque no estamos hablando de piedras. De repente algunos las catalogan como ridiculeces porque son ignorantes, ¿no? Y hay que perdonarlos. Pero quería mostrarles en una imagen satelital esta gran proeza. Y digo de Manco Cápac y de Mama Oglio porque ellos fueron discípulos de Apotampu, su maestro, y de Mamahuaco, y de otro maestro más antiguo llamado Tunupa, Tahuapaca. Que muy pocos recuerdan. Y quería demostrarles además la prueba, porque esa recta pasa también por Amantaní, que en aymara significa oculto, secreto, guardado. Imantata, Imantani, Amantaní, ha devenido en Amantaní. ¿Y qué cosa hay en Amantaní? Quería mostrarles también en imagen, pero para los que quieren verlo, yo les puedo ofrecer un disquete, un CD. ¿Lo quieren ver en imagen satelital? Acá está. Yo lo bajé de Google Earth. Y si ustedes quieren hacer el ejercicio en Google Earth, también pueden sacar la imagen que va de Cusco a Oruro, que es un tramo del Cápac Ñan. Y porque en ese pequeño tramo uno todavía puede encontrar la regularidad sin la curvatura de la superficie terrestre, más o menos exacto. Trazan una línea de Cusco a Oruro, porque está marcado allí como un pequeño círculo, Oruro y Cusco, y van a ver en la línea misma Tiahuanaco, cerca del lago, ¿ya? Y Amantaní, frente a la península de Capachica. Amantaní, ¿qué hay en Amantaní? Hay muchas cosas, pero fundamentalmente dos, que nos dan la clave, que nos dan la A de nuestro alfabeto, del pensamiento profundo que nos dejaron nuestros padres. Como ese ponente dijo ayer, sin método no hay nada, porque no hay camino. Y yo digo, ¿qué camino tienen los occidentales, por favor? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su camino? Nosotros tenemos un camino físico que se llama Cápac Ñan, el camino de los justos. Ese es nuestro camino, nuestro método. Y quien camine ese camino va a aprender nuevamente nuestra sabiduría, porque va a encontrar nuestros templos y allí está nuestra sabiduría guardada. Y la interpretación y la lectura de esos símbolos que hay en estos templos nos dan las claves suficientes para recuperar nuestra sabiduría. ¿Qué cosa hay en Amantaní? Hay dos templos en dos cerros, los dos únicos cerros que hay en Amantaní, dos templos ceremoniales que hasta ahora existen. Ustedes los pueden ir a visitar ahorita. Uno es el templo de Pachatata, que es cuadrado, y el otro es el templo circular, que es Pachamama. La paridad cósmica.
Sí, pues, nuestro Yanantin, la primera ley de nuestro pensamiento. Nosotros no creemos en la unidad. La unidad no llega a ningún lado. Para nuestro pueblo es la paridad. La paridad es la ley fundamental de nuestro pensamiento profundo, de la luz de nuestra mente. La paridad son dos esencias irreductibles una a otra, permanentes, eternas. Esa es la paridad. No decimos dualidad, porque la dualidad es un término esquivo, es un término impreciso. Y no tengo tiempo para explicar mucho eso. Es paridad. Por eso también me llamó la atención el que mi colega esté usando este término de que la singularidad pare otra singularidad. ¿Es un problema de términos? No. Es un problema de concepción profunda. La unidad es estéril. En mi pueblo le dicen chulla, impar. Pero el impar existe, pero existe transitoriamente, fugazmente. Es muy etéreo, se deshace, porque la imparidad siempre busca su paridad. Y ojo, la paridad no tiene su contraposición en la unidad, sino en la imparidad. En la imparidad. Hay muchos hermanos que se pierden diciendo de que no habrían 3 pachas porque eso es cristiano, sino 4 pachas, o 5 pachas, o 6 pachas. Estamos pensando en términos absurdos, ¿no? Hay 2 pachas, el Hanan Pacha y el Uku Pacha. Y en su oscilación es que crea este tiempo del presente, que es muy transitorio. El presente se pasa rápido. Y el tramo del tiempo, cómo medimos el tiempo, allí también es muy importante. Si hubieran traído el proyector de imágenes, les hubiera podido explicar más, sin usar mucho la palabra, porque las palabras, por más sofisticadas que sean, son muy engañosas. Uno puede pintarles cosas que no existen. Y cuando uno escribe, peor. La escritura fonética es la manera de guardar cosas que pueden ser verdaderas o pueden ser útiles, pero también guardamos mentiras. Y guardamos mentiras eternamente. Y las escrituras son el cemento de la civilización occidental y cristiana. Yo he escrito, sí, es cierto, he asumido el pecado, porque estas armas hay que usarlas también con el enemigo, y no para destruirlo, sino para explicarle, que salgan de su atolladero, que salgan de su confusión,